cargado dentro del el canal de YouTube, dentro de la lista de reproducción de foros. Bueno, entonces vamos a dar inicio. En la sesión anterior habíamos visto cómo hacer documentos de entrada y movimientos de entrada de inventario a través directamente del módulo de inventario, creando las entradas directamente. En este foro del día de hoy vamos a ver el complemento de las entradas de inventario cuando tenemos el módulo de compras. Cuando se tiene el módulo de compras, pues la información ya viene previamente como preestablecida, basada en un documento de compras, y pues vamos a ver la información inicialmente desde ese proceso hasta que lleguemos a hacer nuestros documentos de entrada basada en ese documento. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a dar inicio formal al foro. Como vimos en la semana anterior, para que podamos controlar un proceso de inventario, tenemos unos requerimientos básicos. Los vamos a recordar para tener el enlace con el anterior foro. Entonces, para poder contar con un control de proceso de inventario, se debe tener primero un maestro de referencias de elementos que cuenten con una referencia y una descripción. En algunos casos la referencia es el mismo parte y número que maneja el fabricante y la descripción el nombre del elemento. El segundo requerimiento es tener definidas unas bodegas en donde se almacena ese inventario. Esas bodegas pues pueden ser bodegas físicas, algunas veces pueden ser bodegas virtuales, y hay que verificar cómo se puede controlar ese inventario. ¿Listo? Milton me escribe que no me puede escuchar. Hay algunos que sí me están escuchando, entonces te recomendaría que si algún usuario que está escuchando le escriba ahí a Milton que cómo puede activar su micrófono o su sonido. ¿Listo? Bueno, y el tercer requerimiento es el de definir los usuarios que tienen permisos para hacer entradas en las bodegas. ¿Listo? Eso fue lo que vimos en la sesión anterior. Entonces vamos a ir como ya al ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, para poder hacer nuestro ejercicio del día de hoy, necesitamos iniciar con el proceso de compras. Entonces, el proceso de compras tiene un complemento, y para poder llevar a cabo nuestras compras, vamos a ingresar a la plataforma para que todos podamos ver cómo se utiliza este módulo de entradas o esta funcionalidad de entradas desde el proceso de compras. Bueno, para poder hacer compras, necesitamos primero tener un listado de proveedores a los que nosotros normalmente o típicamente le compramos. Ese listado de proveedores lo podemos establecer o administrar directamente desde el módulo de compras. Entonces, en el menú compras aparece una opción que dice tercero proveedor y allí están todo el maestro de proveedores que nosotros necesitamos. Es un listado de proveedores muy similar al listado de clientes. Están almacenados en el mismo lugar que se llama terceros. Son todos los terceros con los que tiene relación nuestra compañía. Para este caso voy a crear un nuevo proveedor que lo voy a llamar suministros todo uno. ¿Listo? Nombre corto, lo vamos a llamar todo uno. Vamos a colocarle un NIT y una zona. Vamos a decir que estamos en la zona de Bogotá. Está activo actualmente. No le voy a establecer lista de precio. Vamos a decir que es de régimen común. No es un cliente, sí es un proveedor. No es transportador, no es fabricante. Y vamos a colocarle una dirección. Entonces, calle. Vamos a colocarle esta que ya estaba ahí digitada. Vamos a establecer un número de teléfono. Entonces, como estamos en Bogotá, vamos a colocar 1 y el teléfono. Listo. Podemos colocar algunas notas. Entonces, suministro de partes e insumos agrícolas. Vamos a suponer que él es el que nos distribuye ese tipo de elementos. Es prospecto, le voy a decir aquí que no y aceptar. Así mantendríamos nosotros nuestro listado de proveedores. Como ya tenemos nuestro listado de proveedores
el siguiente paso es hacer los registros de las órdenes de compra. Para ese proceso, entonces vamos a ir a la aplicación SAM y dentro del menú compras, dentro de orden de compra, estaría todo el maestro de órdenes de compra que nosotros hemos generado. En este caso, en nuestro sistema hay 59 órdenes de compra registradas. Para hacer el ejercicio, vamos a crear un nuevo documento de orden de compra y vamos a empezar a llenar los datos. Entonces, la fecha de hoy, fecha sugerida sería la fecha en la que quiero que me lleguen los elementos. Vamos a decir que es hoy sobre las 4 de la tarde, quiero que me lleguen los elementos. Si quiero que lleguen tan pronto, pues sería una prioridad alta. Acá donde dice comprador, el sistema podría estar configurado para que la empresa que está haciendo la compra pueda tener varias razones sociales. En este caso, pues acá voy a decir que somos Almas, vamos a hacer mi empresa propia, que sea como se maneja, y que vamos a recibir eso en mi empresa propia. Al proveedor que le vamos a comprar, entonces se llama Todo Uno. Es el proveedor que yo acabo de construir, el que acabo de crear. Y aquí está, suministro Todo Uno. Dirección de entrega. Entonces yo aquí podría establecer la dirección de entrega. Voy a decir que va a ser la calle Cuarta A 5675. Y el teléfono de entrega, vamos a establecer un número de teléfono de entrega. El asunto, entonces voy a decir que va a ser la compra de suministros para almacén. ¿Listo? Del mes de julio. Vamos a inventarnos eso. ¿Listo? La forma de pago la podríamos establecer. Vamos a decir que crédito 30 días. Él calcula la fecha de pago que tendríamos que dar. El solicitante, en este caso voy a decir que es José Rodolfo, la persona que hizo la solicitud de estos materiales que vamos a comprar. Y aquí en observaciones, pues podríamos colocar unas notas relacionadas con la orden de compra. ¿Sí? Algunas veces estas notas relacionadas son aclaraciones que se le entregan al proveedor, como la forma en que tiene que entregar la documentación para que se le haga su correspondiente pago, los lugares en donde debe hacer las entregas, los horarios en los que normalmente se hacen las entregas, y bueno, notas como de que si es un proveedor nuevo podría tener información, radicar otra documentación en otra área de la compañía. En este caso vamos a hacer nuestra compra en pesos y le voy a dar a aceptar. Una vez lleno los datos, el sistema me genera una orden de compra con un número y ya el siguiente paso es establecer los elementos que nosotros vamos a comprar. Entonces aquí estamos en nuestro punto de registro de orden de compra. Vamos entonces a determinar qué elementos queremos comprar. Entonces vamos a ir a ítems. En ítems podríamos filtrar para ser consecuentes con nuestro ejercicio. Vamos en este caso a comprar canaletas, que fue lo que habíamos comprado la semana anterior, lo que habíamos entrado la semana anterior. Voy a comprar estos dos tipos de canaleta y voy a establecer como unas cantidades y unos valores a los que vamos a recibir esas canaletas. Entonces vamos a decir que voy a recibir de esta canaleta 30 unidades y de esta canaleta vamos a recibir 50 unidades. De esta la vamos a recibir a 4.500 pesos y esta la vamos a recibir a 5.450. ¿Listo? Tiene IVA, sí, efectivamente, y le vamos a dar a aceptar. Las órdenes de compra podrían incluir, adicional a los elementos que tenemos, otros elementos. Entonces yo podría llamar acá de pronto un filtro, otro elemento que nosotros queramos. En este caso hay un filtro hembra y un filtro. Los dos los vamos a recibir también, o los vamos a ordenar comprar en otras cantidades, en 5 y en 12. Vamos a establecer los precios.
aquí nos apareció un elemento que tiene un triángulo, digamos que afortunadamente nos apareció, quiere decir que este elemento lo tenemos relacionado con una lista de precio que este proveedor o que nos puede dar este proveedor. Entonces vamos a llamar ese valor y aquí le vamos a poner otro valor a nuestro filtro de aire. Va a decir que son las 56.000 pesos. ¿Listo? Bien. Vamos a darle a aceptar. Las órdenes de compra dentro de nuestro sistema tienen un formato que normalmente es el formato que se le enviaría al proveedor. Entonces, en la impresora desde el documento interno se puede hacer clic. Nos va a mostrar una previsualización del formato que estamos generando. Ahí podríamos hacer validaciones de cantidades, de valores, ¿sí? Y el total, en este caso, mi total de elementos que estamos comprando está por 1.103.372, con los elementos a los cuales les definí IVA, son 176.540 de IVA, y para un total de 1.279.912. Las notas que nosotros generamos están acá en notas relacionadas. Ahí aparecerían todas las notas. Este documento se puede exportar a PDF y ese documento sería el que se le enviaría a nuestro proveedor para que nuestro proveedor nos distribuya lo que nosotros le estamos comprando. ¿Listo? Bien. Como nuestro objetivo es preparar la información desde la orden de compra, la orden de compra tendría un proceso, y es que dentro de la compañía podría ser aprobada o requerir una aprobación por parte de otro personal o de parte de algún director para que efectivamente sea una orden de compra efectiva o autorizada. Entonces en este caso la voy a cambiar de estado para decirle aprobada. ¿Listo? Posteriormente, cuando normalmente llega el proveedor a hacer la entrega de los elementos, dentro del sistema tendríamos que identificar qué es lo que el proveedor me va a entregar, qué es lo que me está trayendo para poder hacer el correspondiente ingreso. Entonces se podría realizar, cuando el almacén va a realizar el ingreso, él podría consultar todas las órdenes de compra. Dentro de las órdenes de compra él podría buscar qué es lo que está aprobado y que tenemos que recibir del proveedor todo uno. ¿Sí? Entonces yo le doy ahí a aceptar. El sistema lo que va a hacer es buscar todos estos elementos. Me dice que está pendiente por recibir la orden de compra número 59 y lo que haríamos sería hacer el proceso de entrada. ¿Sí? Entonces vamos a verificar cómo se daría normalmente el proceso de entrada. Entonces para hacer el proceso de entrada normalmente hacemos un seguimiento en la correspondiente entrega de los elementos por parte del proveedor. Entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces en la orden de compra hay un botón entrada, hacemos clic allí, el sistema va a viajar hasta la pantalla de registro de entrada, va a quedar como en modo nuevo, haciendo un registro de entrada. Los datos pues ya van a venir previamente cargados. Él va a identificar que estamos recibiendo este elemento, que la fecha sugerida en la que habíamos como recomendado que nos llegara el pedido es esta hora, a las 4 de la tarde, y acá está como toda la demás información: el teléfono de entrega, la dirección de entrega, el asunto, quién había solicitado, el usuario que en este caso está recibiendo es mi usuario, y el proveedor de donde vienen esos elementos es de suministros todo uno. ¿Listo? Si hay alguna observación, la notaríamos aquí en observaciones y le vamos a decir acá que aceptar. ¿Listo? Bueno, entonces cuando le damos a aceptar, tenemos que confirmar qué elementos son los que efectivamente llegaron en ese proceso de compra. Entonces le vamos a dar en ítems para confirmarlos. En este caso, para esta demostración, yo configuré que la orden de compra no me confirme de una vez los datos de entrada. Eso se puede hacer con una parametrización del sistema. En este caso,
lo dejé de esa manera para poder decirle qué es lo que el proveedor me trajo. Entonces posiblemente yo digo, el proveedor trajo en este momento la canaleta, trajo la canaleta, el filtro de aire no lo trajo, y dejarlo ahí. Si quisiéramos como confirmar qué cantidades vienen en cada documento, para eso está este botón. Cuando le hacemos clic en ese botón, él va a cambiar un poco la pantalla, ¿sí? Y nos entrega aquí como unos datos. Entonces, este primer dato es la cantidad que hemos recibido en entradas. Entonces, este no lo hemos recibido, o sea, hemos recibido 0 de 30, este hemos recibido 0 de 50. Entonces, y estas son las cantidades que nosotros tenemos en las órdenes de compra. ¿Listo? Listo, bien. Entonces ahí tenemos como la información. Si nosotros quisiéramos decir que este no llegó, sencillamente lo marcamos y le damos a aceptar, y él va a cargar las cantidades que habíamos establecido. Si de pronto algún elemento no llegó en las cantidades adecuadas, digamos que este filtro solo llegaron 6, este es el momento en el que lo puedo cambiar. Puedo cambiarlo a 6 y le doy a aceptar. El sistema, digamos que va a recibir todos los valores unitarios que venían directamente desde la compra, y esto lo que nos va a permitir es mantener un inventario costeado realmente con los valores de compra que tenemos nosotros desde cada proceso. Posteriormente, después de haber confirmado los elementos que vamos a recibir, establecemos la bodega. En este caso no hemos dicho para qué bodega va a ingresar. Para establecer la bodega, seleccionamos aquí todos los elementos y con el segundo botón podemos determinar que esto va para la bodega de Bodega Teusaquillo. Bueno, esta fue la bodega que creamos en la sesión anterior, entonces vamos a hacer la entrada a ese proceso, como para que nos quede como la tranquilidad de que él está haciendo el proceso de inventario. Vamos a abrir aquí en elementos, o vamos a mirar desde acá, desde mostrar existencias, podríamos habilitar esta opción y nos paramos en cada cantidad. Entonces él dice que en la bodega de Teusaquillo hay 45 elementos del elemento canaleta. De la canaleta de un cuarto tenemos 69 en existencia, y de este filtro no tenemos. ¿Listo? Si nosotros hacemos la correspondiente entrada, entonces nuestra canaleta debería quedar en 45 más 30, 75. La canaleta de un cuarto, 50 más 69, 119. Y de este filtro, como no teníamos, sencillamente va a quedar en 6. Para hacer el correspondiente ingreso de la mercancía, entonces como ya establecimos la bodega, lo que vamos a hacer ahora es cambiar de estado el documento de entrada. Entonces vamos a ir a estado, cerrada, y al cambiarlo el sistema confirmaría que esos elementos entraron. Entonces en este caso el detalle nos puede indicar que estaban planeadas que entraran 30, efectivamente se recibieron 30, estaban planeadas que entraran 50, efectivamente se recibieron 50, y en este documento se recibieron 6 filtros y 6 filtros. Lo importante de este proceso de compras junto con las entradas es tener el control de qué realmente hemos recibido de todo lo que ordenamos comprar. Entonces, uno de los temas más importantes es, dentro de la orden de compra, poder identificar y saber si el proveedor ha entregado todo lo que nosotros hemos solicitado. En este caso, la orden de compra también tiene una cantidad planeada, en este caso 30, ejecutada 30, quiere decir que ya entregó todo. La canaleta de un cuarto, 50, ya entregó 50, lo entregó todo. Habían unos filtros de aire que se pidieron, son 5, están cantidad ejecutada 0, quiere decir que no los ha entregado en su totalidad. Y habían estos otros filtros que eran 12 y cantidad ejecutada 6, quiere decir que está pendiente de entregar 6 elementos. ¿Sí?
Para hacer la correspondiente entrega, seguramente el proveedor vuelve y hace otra visita y hace otra entrega. Para este caso, el sistema me permitiría volver a hacer otra entrada desde la orden de compra, y en este caso ya haríamos como una entrada total de lo que estaba pendiente. Entonces vuelve a cargar toda la información de la misma manera, vuelve a, digamos que, a confirmar los datos de solicitante, y lo único que tendríamos que hacer acá es darle a aceptar, volver a hacer el procedimiento de ítems, y acá, de la misma manera como hicimos antes, llamar al documento padre para determinar qué elementos son los que están pendientes. Entonces, ¿para qué nos sirve esta señal del ojo? Entonces, automáticamente cuando le dimos clic ahí, él identificó que aquí de este ya habíamos recibido los 30 de 30, de este los 50 de 50, de este teníamos 0 de 5 y de este tenemos 6 de 12. Si le damos así a aceptar, él cargaría dentro del documento los 5 de este filtro. Confirmo que solamente vamos a recibir 6 y le doy a aceptar, ¿sí? Al igual también podría volver a mostrar existencias y darle clic acá y también darle clic acá. ¿Listo? Entonces de este ya tenemos 6, fueron los 6 que entraron hace un momento. Si ingresamos estos otros 6 quedarían en 12, que es la totalidad de los elementos que habíamos solicitado. Para continuar, entonces confirmamos bodegas como lo habíamos hecho hace un momento. Le decimos que sí lo costee, cambiamos el estado, vamos a decir estado cerrada, y al igual que en el otro documento, pues él nos va a confirmar las cantidades que recibimos. Y acá en la orden de compra debería tener ya dentro de su detalle que fue entregado todo lo que habíamos pedido: 30 unidades, 50 unidades, 5 unidades y 12 unidades. La forma de compararlo es comparar la cantidad que teníamos planeada contra la cantidad que teníamos ejecutada. ¿Listo? Este proceso que acabamos de hacer directamente nos va a afectar el inventario de cada elemento. Si nosotros vamos aquí a ver las cantidades que tenemos de cada uno de estos elementos de canaleta y de filtros, entonces pues vamos a poder consultarlo. Entonces vamos con nuestra canaleta, entonces vamos a buscarlo nuestro, dentro de nuestro listado. Canaleta, tenemos dos canaletas, la de 1/4 y la canaleta de simplemente canaleta. Miramos su inventario y en este caso, dentro de nuestra bodega de Tesoraquillo tenemos los 75, que eran los 45 más 30, con un costo de 4.500. Y nuestra canaleta de 1/4, que decíamos que debía quedar en 119, quedó en 119 con un costo de 5.450. ¿Listo? Como lo vimos en el foro anterior, este costeo está alineado según la estrategia que se defina. La estrategia normalmente está aquí en parámetros generales, y esa estrategia determina cómo se va a costear los elementos de catálogo. En este momento pues lo tengo en el último costo. Quiere decir que el último costo con el que nosotros recibamos los elementos son con los costos con los que se verán relacionados o se verán reflejados los inventarios del sistema. ¿Listo? Bien, bueno, entonces para eso nos sirven las órdenes de compra desde el proceso de entrada. Nos sirven para definir cantidades, para tener control de cuánto debería entregarme un proveedor, y también para que a la hora de hacer el ingreso de los elementos al inventario lo realice de una manera costeada según el valor de la orden de compra. Bueno, entonces ese es como el proceso desde compra. Igual, la idea es también ver las entradas desde las órdenes de compra. Hicimos la entrada parcial, hicimos la entrada total desde una orden de compra,
Pero ahora vamos a ver un proceso que algunas veces se presenta en las compañías. Por algunas situaciones como faltantes o como averías en el inventario, muchas veces se tienen que hacer documentos de ajuste de inventario. Esos ajustes podrían ser positivos en el caso de que encontremos más elementos de los que inicialmente teníamos en el inventario digital, o menos en el caso de que tengamos faltantes o averías de los elementos. Entonces vamos a ver ese proceso, cómo se realiza, para ver cómo hacemos un ajuste positivo y cómo hacemos un ajuste negativo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir a nuestro proceso de SAM para hacer ese caso que queremos visualizar el día de hoy. Entonces, para hacer un documento de entrada por ajuste, normalmente entramos a inventario, hacemos clic en entradas, y el sistema nos va a presentar ahí todos los documentos de entradas que tenemos, y con el botón nuevo vamos a registrar una nueva entrada. Bien, en la parte inferior el sistema pues me establece los datos para que los llenemos. En este caso pues no vamos a tener un proveedor porque es una entrada por ajuste. Entonces vamos a llenar que vamos a hacer este documento el día de hoy a las 4 de la tarde. La prioridad es alta. El cliente pues es mi empresa. Teléfono de entrega pues son los datos internos. Vemos que aquí está habilitado para que ustedes puedan escribir la información que ustedes necesitan, y acá podría decir que esto está en la bodega de insumos. ¿Listo? Un asunto, entonces le pondría que es un ajuste por conteo de inventario y un solicitante. Voy a decir que nuevamente fue José Rodolfo. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis ya de recomendación de proceso, y es que los documentos de inventario por ajuste es un documento que a nivel de proceso es de evitar a todo dar, ¿sí? Digamos, un proceso en el que se presenten muchos documentos de ajustes es porque algo está sucediendo en el inventario, o están presentándose averías, o están presentándose faltantes, ¿sí? Normalmente dentro de los sistemas de información se dejan esas entradas por ajuste para poder hacer ese ajuste de inventario, pero mi recomendación como consultor es que ese tipo de documentos se eviten al máximo. ¿Listo? Aquí lo vamos a ver porque pues es nuestro objetivo de proceso dentro del proceso que estamos capacitando. Para que un documento de entrada sea por ajuste, el último campo pregunta si es por ajuste. En este caso le voy a decir que sí. ¿Sí? La gran ventaja que tienen los documentos de ajuste es que se pueden establecer cantidades, no establecer valores, y él lo que va a hacer es ajustar solamente las cantidades y los valores no los toca. Si nosotros establecemos cantidades y valores, él va a ajustar tanto la cantidad como el valor de costeo del inventario. ¿Listo? En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que tenemos 119 elementos de canaleta de 1/4, y de canaleta sencilla tenemos 75 en la bodega de Teusaquillo. Bueno, entonces vamos a decir que nosotros hicimos nuestro conteo y detectamos que de estas canaletas de la bodega de Teusaquillo no tenemos sino 70. Tendríamos que restar 5 en el inventario. Y de esta canaleta de 1/4 tenemos 124. Quiere decir que tenemos más en el inventario. Ese tipo de cosas se puede dar, digamos que en equivocaciones que se cometen a la hora de entrega. Entonces nos sobra en un elemento, pero nos hace falta en el otro, ¿sí? Como seguramente esos pedidos ya se entregaron, digamos que ya es muy complejo tratar de ajustarlo de esa manera. Toca hacer un documento interno haciendo ese ajuste. Entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces a esta canaleta le vamos a quitar 5 porque encontramos que habían 70. Entonces vamos aquí a nuestro ítem documento, buscamos el elemento o buscamos los elementos que necesitamos.
en este caso la canaleta y la canaleta de 1/4, y decimos que para esta canaleta hicimos el conteo y nos dieron 5 negativos. ¿Cómo se hace para poner el negativo? Sencillamente ponemos el número, la cantidad, y presionamos la tecla del menos para que nos ponga una cantidad negativa. Y de este nos sobran 5, tenemos 5 de más. Entonces necesitamos ajustar nuestro inventario. ¿Listo? Al hacer este documento de ajuste, vamos a establecer la bodega en la que vamos a hacer el ajuste, en este caso la bodega de Teusaquillo. Le vamos a decir que costear sí, aceptar, y como hemos hecho con todos los demás documentos, vamos a hacer un cierre del documento para que el sistema procese el inventario. En este caso le vamos a dar acá cerrada, le damos a aceptar, él va a procesar el inventario y nuestro resultado es que cuando veamos el inventario de los elementos, en nuestra bodega de Teusaquillo para la canaleta, cuando yo vuelva a hacer clic allí, nos va a aparecer que tenemos 5 menos, 70. Y para nuestra canaleta de 1/4 nos deberían aparecer los 5 adicionales que colocamos, que serían 124. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos hacer dentro de una entrada un ajuste del costo, porque lo que de pronto está mal es el costo del elemento, también lo podríamos hacer. Podríamos hacer un ingreso de un elemento a un valor mayor o a un valor menor, y él lo va a ajustar. En el caso anterior solamente colocamos cantidades. ¿Listo? Bien. Bueno, ese es el caso del foro del día de hoy. Vamos a preguntarle a nuestros participantes si tienen alguna duda del proceso de inventario para hacer entradas desde compra y para hacer ajustes de inventario directamente con la propiedad de entradas por ajuste. Entonces vamos a dar allí 5 minutos. Si de pronto no hay preguntas, detenemos nuestro foro para que el video lo tengamos un poco más depurado y esté más concreto en nuestra lista de reproducción. ¿Listo? Bueno, como no hay dudas en los asistentes, voy a detener la grabación para que nuestro foro quede más concreto. Y continuamos.